KLovers y sean bienvenidos una vez más a mi canal Kathylore, su canal diferente. Bienvenidos. Si eres nuevo, suscríbete, así no te pierdes nada de lo que hay por aquí. Si ya me conoces, al final de este video deja tu like y tu comentario. También sígueme en las redes sociales aquí debajo en la caja de descripción y te invito a que me sigas en mi otro canal. Tal vez haya algo por ahí que te pueda gustar. Ya hicimos un maquillaje dedicado a la cultura árabe, hicimos una reina egipcia y ahora, ¿por qué no?, un maquillaje estilo hindú, o más precisamente estilo Bollywood. ¿Sí? Nos vamos a Bollywood el día de hoy, así es que vamos a ver qué colores voy a usar, porque aquí la discreción no va. Así es que nada de colores suaves, vamos a poner potencia en estos ojos y en los labios. Vamos a poner un buen vestuario. En Bollywood todo es mucho color. El color sobra, hasta en las novias. Me encantan las novias de Bollywood, que todas las novias hindú, de la cultura hindú, visten de rojo. El blanco para ellos no se utiliza, el blanco es su color de luto, así es que aquí no vamos a ponernos nada blanco, no vamos a usar colores muy neutrales, vamos a usar color, damas y caballeros. Así es que comencemos. ¿Qué tal nos va y cómo logramos hacer un look estilo Bollywood? Para empezar, vamos a hacerlo algo diferente y voy a poner un poquito de corrector, porque voy a usar sombras satinadas y quiero que estas se peguen en mi ojo. Voy a estar aplicando con una capa delgada, nada grueso. No queremos que después todo esto se vea como una pasta ahí pegada y se marquen las líneas naturales del párpado. Si ponemos capas muy gruesas, después lo que pasa es eso justamente. Se super marcan las líneas y parecen imperfecciones. Y no, son las líneas naturales que todos tenemos en los párpados. Son los pliegues naturales. Pero quedan como imperfecciones al poner capas muy gruesas de producto. Así que tengan cuidado con eso. Voy a estar usando una de mis paletas favoritas, que es esta de Colourpop, la de Kathylore So Shaded. Y voy a empezar con este color de aquí. Por eso dije que iba a usar color, y es el color Peridot. Me encanta este tono de verde que queda casi dorado, pero no es. Simplemente brilla en dorado, pero es un verde hermoso. Y al aplicarlo directamente sobre el corrector, brilla todavía más. Se aplica perfecto. Ahora, de la paleta Lucky Charm de Nika voy a estar usando este aquí, pero también es en la gama de los verdes, verde seco. con un toque del tono Stone, de aquí que es este,
Voy a difuminar un poquito arriba. Resulta más prolijo el trabajo cuando difuminamos. Como es costumbre, vamos a iluminar con el tono perla y no aplique sombra aún en el párpado inferior porque lo voy a hacer después del delineado. O sea, van a notar el porqué. Para los looks Bollywood, los looks hindú, en mi experiencia personal yo prefiero utilizar delineadores en gel. Te permiten trabajar mejor, permiten esos delineados muy marcados, anchos, nada de delicadeces finitos, no. Que se vean de lejos, imponentes, que se noten tanto arriba como abajo, bien marcados. Empiezo finito y empiezo después a ir agregando grosor al delineado.
el color que difumina más arriba, vamos a darle un poquito abajo, pero con una brochita más chiquita y precisa. Merece unas buenas pestañas. Como me inspira mucho es lo que son las novias, no. Voy a usar este color en los labios, así es que cuando regrese me van a ver con este tono de los labios, que es el número 20 Liner de los Matte Ink de Maybelline. Sí, me voy a poner rubor iluminador, obviamente. Ahora les voy a mostrar cómo queda el look completo con todo el vestuario. ¿Qué tal quedé? Parezco una actriz de Bollywood. Así es como se ven. Vean que tenemos vestuario y todo. Estoy lista para ser no la novia, pero sí la invitada, porque también utilizan los trajes típicos los invitados, pero no en rojo, en todo el resto de los colores. Joyas grandes en este caso, collares aquí para la cabeza. El adornito aquí que se llama bimbi, que va justo donde se dice que está nuestro tercer ojo. Así es que nos hemos ido a la India el día de hoy. Ya Egipto y la zona de Arabia ya la hicimos, así es que ahora nos dirigimos a la India. ¿Les gustó el look Bollywood el día de hoy? Como siempre les digo, si les gustó, dejen su like, su comentario aquí debajo, compártanlo con todos sus amigos. Yo los veo en un próximo video por aquí en este su canal diferente. Suscríbanse y adiós.